Ave María Purísima, sin pecado concebida. bienvenidos queridos hermanos a esta charla de espiritualidad, de la Divina Misericordia, basándonos en el diario de Santa Faustina, sus escritos, para que nos ayuden ellos a crecer interiormente en nuestra comunión con Jesús misericordioso. Y estamos viendo el tema de la oración. Los numerales en el diario de Santa Faustina, los numerales más bonitos, más exquisitos, que se refieren a la oración y que nos ayudan a nosotros a rezar y a rezar bien. Hoy vamos a reflexionar en el numeral 539. 539. Allí Santa Faustina escribe: como Dios nos ha hecho las compañeras de su misericordia, o más bien incluso las dispensadoras, nuestro amor debe ser grande para cada alma, comenzando por los elegidos y terminando en el alma que no conoce a Dios todavía. Con la oración y la mortificación llegaremos hasta los países más salvajes, abriendo el camino a los misioneros. Recordaremos que, como el soldado en el frente, no puede resistir mucho tiempo sin el respaldo de la retaguardia, que no toma parte directamente en la batalla, pero le provee de todo lo que necesita. Para el misionero lo es la plegaria. Este numeral está escrito cuando Santa Faustina estaba siendo inspirada por Dios sobre cómo tenía que ser esta congregación que ella debía fundar. Y estaba hablando de su misión, su apostolado, su acción. Y nos va a revelar un aspecto que es muy importante de la oración, que es realmente el lugar, el corazón de la Iglesia. En primer lugar, Sor Faustina pone la imagen de una batalla. Como el soldado en el frente no puede resistir mucho tiempo sin el respaldo de la retaguardia. Sor Faustina, recordemos que en esa época en Polonia libró varias batallas, había varias guerras. De hecho, el 15 de agosto de 1922, la ciudad de Varsovia, la capital de Polonia, tuvo aquel gran fenómeno que se llamó el milagro del Vístula, cuando los rusos que iban camino hacia Roma, y la primera ciudad con la que se encontraban era Varsovia, y era cuestión de tiempo para conquistarla. Sin embargo, allí fallaron, allí cayeron por unas intervenciones bastante llamativas y de fenómenos marianos. Se habla así del milagro del Vístula en el río, y de hecho también con la defensa heroica de sus ciudadanos polacos, rechazaron las incursiones rusas del marxismo ateo. Sor Faustina sabía mucho de eso porque era parte de su vida cotidiana en Polonia, que de un momento a otro parecía ser conquistada por las potencias vecinas. Y así describe la oración. En primer lugar, piensa en los misioneros y en los sacerdotes, y ella describiendo cuál es su rol en la oración y describiendo a las hermanas, a las que iba a tener dentro de la congregación que iba a fundar, pero sin embargo está describiendo el fundamento de la oración para llegar a aquellos lugares tan lejanos y donde es tan necesaria la acción apostólica, la predicación, los misioneros, sean sacerdotes, religiosos o laicos, en aquellos lugares tan remotos y tan recónditos, los países más salvajes, decía Sor Faustina, abriendo el camino a los misioneros. La oración como aquella que abre el camino a la misión, a la evangelización. Tenemos que considerar que tiene que ser parte de nuestra oración, como Sor Faustina lo ve, y en primer lugar dándonos cuenta lo importante que es la oración para esa actividad. Hoy parece que ha cesado tanto la importancia de esa oración
por los misioneros, que hoy lamentablemente hay muchos misioneros que se llaman tales, pero no hablan de Dios. Al contrario, les parece malo decirse misioneros si hablan de Dios. Bueno, esto no es lugar aquí para hablar de esto, pero es una realidad. Cuán vacía está hoy nuestra actividad misionera del mismo Dios. Y no hablemos de esta savia, de este corazón ardiente de amor por Dios que debe irradiar en los misioneros. ¿Cuánta savia faltará? ¿Cuánto fuego de amor faltará para que hoy los misioneros que se consideran tales se regocijen de decir que no hablan de Dios? Sor Faustina veía claramente, como también lo decía Santa Teresita. ¿Recuerdan Santa Teresita del Niño Jesús? Que decía, cuando se preguntaba sobre su vocación en la iglesia, porque ella quería ser misionera, quería ir a evangelizar en los países salvajes, más lejanos, donde no conocían a Jesucristo. Quería también ser sacerdote para administrar los sacramentos. Quería ser mártir para derramar su sangre por Cristo. Y sin embargo encontraba que ninguna de esas tres vocaciones las podía cumplir en su vida real. Y sin embargo, como religiosa se da cuenta de que en la iglesia hay un corazón oculto y un corazón ardiente de amor. De ese corazón ardiente de amor brota el fuego que da fuerza a los misioneros, a los sacerdotes, a los mártires. Nosotros tenemos el ejemplo del cuerpo, un corazón que apenas late, supone que tenemos miembros fríos. Cuando tocamos las manos heladas de alguien, nos damos cuenta que está muerto de frío y muchas veces es porque su corazón apenas late. Cuando vemos que de la misma manera Sor Faustina ve el ejército que en la lucha pierde su fuerza, deja de tener balas, deja de tener alimento, empieza a tener frío por falta de abrigo, no tiene recambio en sus soldados, como sabía Sor Faustina que era necesario. Esas tres cosas venían de la retaguardia, de aquellos que no están en el combate directo, pero que son fundamentales para que aquellos que están en la primera línea de la batalla puedan combatir. Cuando falta el alimento, faltan las balas, faltan las armas en el combate, y es porque hay una retaguardia que ya no le interesa la primera línea de la batalla. Así lo ve Santa Faustina y así describe la importancia de la oración. Y esto nosotros nos tiene que hacer recapacitar, porque en la iglesia hay vocaciones a la vida de oración que son fundamentales y hoy las consideramos una especie de pérdida de tiempo. Hoy las consideramos como aquellos apartados del pueblo o del mundo y como si fuera algo malo, aquellos pobrecitos que no han encontrado su vocación en este mundo, cuando son exactamente aquellos sin los cuales el mundo no giraría. Si no hubiera gente que estuviera consagrada día y noche a rezar por el mundo, a rezar por nosotros, a suplicar misericordia de Dios por nosotros, el mundo no tendría sentido. Pero no solamente esa es la vocación que está en el corazón de la iglesia, sino que cada uno de nosotros tiene que tomar parte de alguna manera en esa vocación que es universal. Todos estamos llamados a la santidad, como nos enseña la iglesia. Todos estamos llamados a ser parte de ese corazón ardiente de amor, porque nada en la iglesia sirve si no está enraizado en el encuentro, en la comunión con Jesucristo, que enciende de amor y hace que nuestra labor sea una labor de Él y no de amor propio. Porque podemos hacer y llenarnos de muchas actividades, pero no conocer a Jesús, no amarlo, no haber aprendido a escucharlo, no saber estar con Él, no haberlo reconocido. Y nos desgastamos y nos llenamos de cosas y Jesús pasa y no lo vemos. Sor Faustina tiene muy claro esto y nos lo enseña a nosotros. ¿Cómo es tu oración? Rezas por aquellos que están en la labor, que podamos decir, exterior, de evangelización, de misión, de muchas veces de martirio, testimoniando la fe ante el mundo. Rezas por ellos, sabes que tu oración es fundamental para ellos
¿Y sabes qué? Ellos cuentan con tu oración. Lamentablemente, como decía al principio, muchos hoy no hablan de Dios, no hablan de Jesucristo, no hablan de los sacramentos, no hablan de la gracia. Y nos llamamos católicos y nos llamamos misioneros, a veces misioneros del ladrillo, a veces misioneros de la ecología, a veces misioneros como si fuéramos un asistente social de una ONG y casi nada nos diferencia. Sin embargo, es porque es un árbol seco que le falta la savia. Y un árbol seco que le falta la savia invisible y fructífera de la oración, tarde o temprano se cae. Y el árbol seco sirve para fuego. Nuestra acción, como dice Santa Faustina, una palabra de un alma perfecta vale más que 1000 palabras de almas imperfectas. Nuestra vocación es la comunión con Cristo, es la santidad. De esa vocación, de esa contemplación, surge el deseo de comunicar lo contemplado. Santo Tomás de Aquino decía, la evangelización es comunicar lo contemplado. Sin la contemplación, toda acción se vuelve vacía, estéril y fruto de amor propio. Por eso, nunca tengas miedo de arrodillarte ante el Señor, de estar tiempo con Él, de decirle que lo amas y ofrendarle tu interior. Que de ese encuentro con Jesucristo depende la misión en tu casa, con tus vecinos, en tu trabajo, en tu entorno social, en tu misión, en tu parroquia, en tu comunidad, donde Dios te ponga. Todo depende de las rodillas, podemos decir, para decir un ejemplo metafórico. Todo depende de las rodillas. Con las rodillas se puede conquistar el mundo. Con las rodillas, porque es el Señor. Así Santa Faustina nos enseña también que nuestra oración debe estar muy atenta a aquellas personas que, sacerdotes, misioneros religiosos, misioneros laicos, tantas personas que dan testimonio de su fe ante el mundo, que trabajan en los medios de comunicación, que están, podemos decir, en la palestra y que necesitan de nuestra oración. Tu oración es muy importante. Tu oración es muy importante. Si tú dejas de rezar, tal vez alguien en el mundo deja de tener la fuerza que necesita para dar testimonio de Cristo. Por eso tu oración es fundamental. Tu esforzarte en la oración y no la oración que surge del encanto de los sentimientos, sino de la oración que incluso pueda perseverar en medio de la aridez del desierto. Recorrer el desierto por la persona amada habla mucho más de que se ama al amado que aquel que recorre por los bellos jardines o bosques y praderas que nos gustan a nosotros. No tengamos miedo de la oración que nos cuesta. Y sí, nadie reza, y a veces cuesta, y a veces los ruidos de este mundo. Tu oración es muy importante. Muchas personas dependen de ti, de tu oración y de tu buena oración. Así que hagamos cada día oración por aquellos que están en la primera línea del combate de la evangelización. Hagamos oración por aquellos que sufren por dar testimonio de su fe. Y algún día nos daremos cuenta que también hay alguien rezando para que yo pueda ser fiel católico, donde Dios me ha puesto. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes, que el Señor los bendiga a todos ustedes y a su familia. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío.